Lamentablemente, mientras estaba en Colombia, recibí amenazas de deportación y precisamente entregarme en las manos de Maduro, quien ha amenazado mi vida, nuestra libertad, quien ya ha asesinado dirigentes políticos, quien torturó a nuestro equipo de trabajo, a nuestra familia. Para Venezuela, nosotros hoy necesitamos salvar las primarias, que están siendo, hay que decirlo, objeto de un ataque brutal del régimen y de aquellos que se dicen opositores y que no quieren las primarias. ¿Y cuál es la forma más fácil de aniquilar las primarias? Entregárselas al CNE. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos, mis amigos, una vez más a los acontecimientos más importantes de las noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, trayéndoles la mejor información aquí en tu canal, El Faro Informativo, la noticia más veraz del momento. Como siempre, saludamos a todos nuestros amigos que siempre están en sintonía con nosotros y que nos dejan sus comentarios. Gracias por estar siempre conectados con nosotros y los invitamos, como siempre, a que nos acompañen con el desarrollo de toda la información. Bien, y damos inicio a toda la información. Juan Guaidó desde Estados Unidos arremete contra el régimen de Maduro. ¿Qué dijo el venezolano? El político de oposición al gobierno de Venezuela habló en una rueda de prensa. Desde Miami, Estados Unidos, Juan Guaidó habló por primera vez desde su llegada a ese país, donde varios medios de comunicación asistieron a la rueda de prensa que concedió el opositor venezolano y allí contestó las preguntas de los periodistas. En cada respuesta se refirió a Nicolás Maduro como un dictador y aseguró que está chantajeando al gobierno de Estados Unidos. Lamentablemente, mientras estaba en Colombia, recibí amenazas de deportación y precisamente entregarme en las manos de Maduro, quien ha amenazado mi vida, nuestra libertad, quien ya ha asesinado dirigentes políticos, quien torturó a nuestro equipo de trabajo, a nuestra familia en este momento. Maduro ha pedido que se levanten las sanciones de Estados Unidos en Venezuela y ha reconocido que no hay elecciones libres en Venezuela. Maduro chantajea con dar una elección si levantan las sanciones, ha dicho enfáticamente Juan Guaidó. Dejó claro que su deseo es volver a Venezuela lo antes posible, aunque para poder cumplirlo pide protección. También explicó que tuvo que cruzar a territorio colombiano de la forma que lo hizo porque se sentía en riesgo y no quería entregar otro rehén al régimen de Nicolás Maduro. Juan Guaidó, precandidato a la Voluntad Popular, pidió unidad para hacer frente al chavismo y advirtió que no puede ser Maduro quien determine los candidatos que le harán frente haciendo uso de tácticas de persecución y de amenazas. Queremos estar en terreno luchando por libertad, habría sentenciado Juan Guaidó. Por lo cual, y gracias, solamente gracias a la intermediación del gobierno de los Estados Unidos, estoy aquí. Miren, no hay razón política ni humana, no la hay, para permitirle a una dictadura secuestrar a una persona. No hay razón ni política ni humana para permitirle a una dictadura secuestrar a un dirigente político, a un ciudadano, a un periodista, a un venezolano, nicaragüense o cubano. No la hay. Por eso crucé a pie la frontera. No le vamos a entregar nuestra voz a Nicolás Maduro. Arremetió contra el gobierno de Gustavo Petro. Estando en territorio estadounidense, Guaidó habló en exclusiva a un medio de comunicación donde manifestó su inconformidad y expresó sus opiniones contra el gobierno de Colombia luego de su expulsión de la capital del país. Guaidó confirmó que no tuvo ninguna comunicación directa con el presidente Gustavo Petro luego de lo sucedido en Colombia. No obstante, manifestó la incomodidad con el gobierno colombiano y reiteró una vez más que lo único que pide es que se respete a la oposición venezolana y que hayan elecciones lo más pronto posible en su país. No estoy esperando nada del presidente Petro. Pido elecciones libres y justas en Venezuela, manifestó el venezolano a un medio de comunicación, donde también dio a entender que no clasificará en su objetivo que se termine la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Juan Guaidó manifestó una vez más que el gobierno de Colombia no ha sido neutral en el conflicto que hay entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, ya que desde que Gustavo Petro viajó a la ciudad de Caracas, se reunió exclusivamente con su homólogo venezolano, no con las víctimas del gobierno de Venezuela, por lo que afirmó que Gustavo Petro hoy es un interlocutor de Nicolás Maduro, así como lo están escuchando.
La situación que tengo hoy en Estados Unidos además contrasta radicalmente con lo que sucedió en Colombia, donde también me sentí amenazado y perseguido. El único pasaje que yo compré en Colombia fue de Cúcuta a Bogotá, el cual no pude abordar por amenazas de deportación y de entregarme a una dictadura. Precisamente estoy aquí para buscar protección, no a Juan Guaidó, que también la necesito, por cierto, como mi familia en este momento, pero también a la posibilidad de una solución, de unas primarias, de una elección libre, para buscar protección, para evitar un escenario como el de Nicaragua en el 21 o como el de Maduro en el 2018. ¿Qué herramientas tenemos en la comunidad internacional que tiene Washington, Europa, para proteger a activistas y no puede seguir siendo comunicados? El dirigente opositor llegó en horas de la mañana del pasado martes 25 de abril a Miami, Estados Unidos, tras denunciar haber sido expulsado de Colombia, donde había entrado horas antes de forma irregular en la víspera de una conferencia internacional sobre Venezuela en Bogotá. Así su llegada a Miami, Juan Guaidó aseguró ante medios de comunicaciones locales que estaba muy preocupado por su familia y su equipo de trabajo, que recibieron, según él, amenazas en Venezuela después de que viajara al país vecino. Estas son las noticias del momento, mis amigos, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Lamentablemente, hoy también debo decir que la persecución se sintió en Colombia, añadió el opositor venezolano, que había denunciado su expulsión en un video difundido en su cuenta de Twitter y grabado desde el avión en el que debía partir hacia Estados Unidos. Sí, mis amigos, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Vamos con más información. No puede seguir siendo solamente apelar a la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, como poesía. Hoy la Carta Interamericana de Derechos Humanos parece más poesía que un manual de ejecución y de respeto a los derechos humanos. Lavrov estuvo hace una semana en Caracas. No llegó buenas intenciones de ninguna manera quien promueve una brutal guerra en Ucrania. Bien, y continuando con más noticias importantes, tenemos lo que ha dicho la representante del Partido 2020 en Venezuela, señores. María Corina Machado ha dejado claro que para salvar a Venezuela necesitamos salvar las primarias. Salvar a Venezuela, nosotros hoy necesitamos salvar las primarias, que están siendo, hay que decirlo, objeto de un ataque brutal del régimen y de aquellos que se dicen opositores y que no quieren las primarias. ¿Y cuál es la forma más fácil de aniquilar la primaria? Entregárselas al CNE. La dirigente política María Corina Machado hizo un llamado el pasado 25 de abril desde la California, en el estado Miranda, a los venezolanos para que se sumen a participar en las elecciones primarias a través de las redes sociales. El partido también político 2020 de Venezuela compartió un video en el que se puede apreciar a la dirigente manifestando cómo se puede aniquilar la primaria entregándole el CNE al gobierno de Nicolás Maduro, señores, así como lo están escuchando. Porque entregárselas al CNE es como entregárselas al régimen. Entonces usted me dirá en qué cabeza cabe que todas las fuerzas democráticas y los ciudadanos de este país decidimos, nosotros vamos a elegir quién nos represente en la lucha para lo que viene, sabiendo que esa es la amenaza más grande que el régimen enfrenta en este momento. No, pero que Jorge Rodríguez cuente la ¿Cómo entregársela? Ese ha sido el mensaje contundente que ha dejado la opositora María Corina Machado al régimen de Venezuela, señores, así como lo están escuchando. Atención a todo esto. Una vez más, información importante de Estados Unidos, quien ha reiterado que solo va a levantar las sanciones si Venezuela regresa a la democracia. Washington levantará gradualmente las sanciones a Venezuela si el país avanza hacia el restablecimiento de las elecciones justas, habría dicho un alto funcionario norteamericano del país estadounidense, que no quiere mantener sus restricciones sobre Venezuela por siempre y le gustaría ver prosperar al país caribeño, ha dicho el viceconsejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Finner, a un medio de comunicación en Bogotá. El pasado martes, Finner hizo estas declaraciones luego de que asistiera a una cumbre organizada por el gobierno colombiano con el objetivo de desbloquear las negociaciones estancadas entre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y la oposición. Representantes de otros 13 países y la Unión Europea también asistieron al evento, que fue presidido por el presidente colombiano Gustavo Petro, mis amigos, así como lo están escuchando. Estas son las noticias del momento, noticias del mundo. Continuamos con más información.
Biden. Ok, mis amigos, presten mucha atención a esto. Atención, porque Estados Unidos le ha dejado claro a Maduro ante retraso en las negociaciones. Nuestra paciencia no es ilimitada. Así lo han dejado claro el subsecretario adjunto para Brasil y el Cono Sur y para asuntos de la región andina afirmó que el gobierno de Biden no tiene ninguna intención de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela. Así como lo están escuchando, mis amigos, vamos con más del desarrollo de toda esa información, porque Mark Waltz, subsecretario de Estado adjunto para Brasil y el Cono Sur y para asuntos de la región andina de Estados Unidos, advirtió esta semana que la administración de Joe Biden quiere ver procesos en las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. En una entrevista con un medio de comunicación, Waltz reiteró que Estados Unidos revertirá sus sanciones contra Venezuela únicamente cuando Maduro cambie su comportamiento y haga un progreso hacia la realización de elecciones en el país. No tenemos paciencia ilimitada cuando se trata de observar progresos en esas conversaciones. Tomamos una decisión el pasado noviembre al ofrecer la licencia a Chevron como un gesto para comenzar negociaciones y esperamos ver progresos. Hemos entrado en un riesgo político al extender esas concesiones a las personas involucradas en las conversaciones. Así lo habría manifestado. También afirmó que el gobierno de Biden no tiene ninguna intención de reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Vamos a esperar a ver cómo resultan esas conversaciones con la oposición. Habría dejado claro Waltz, quien también negó que Estados Unidos tenga intenciones de canjear a Alex Saxe, quien, como todos saben, es el presunto testaferro de Nicolás Maduro en el contexto de esas negociaciones. Señaló que la prioridad para Estados Unidos es el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Mis amigos, esta es una información importante de último momento. Vamos con más noticias. Bien, y continuando con más información importante del momento, agoniza el régimen de Nicolás Maduro, así como lo están escuchando, tal como sucede con los regímenes neototalitarios, y después de intentar hacer ver ante el país y la comunidad internacional que el sistema político tenía bajo control el espacio económico y social, la realidad implosionó desde inicios del año 2023 con las protestas docentes que desnudaron no solo la crisis salarial del magisterio, sino que también demostraron la destrucción de la educación en todos sus niveles